Qué excelente día nos ha dado Dios. Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar acompañándonos en este fin del libro de Mateo. Gracias a Dios. Bueno, Espíritu Santo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das y por el tiempo que tú nos das de estar acá. En el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a ubicar bien nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra subconsciencia. Espíritu Santo, te pedimos que tú intervengas en los aires para que podamos nosotros estar siempre conectados contigo. Espíritu Santo, ayúdanos a estar siempre conectados contigo. Gracias por ese tiempo. Ayúdanos a aprender, a absorber tu palabra, a aprender un poquito más sobre el reino. Mientras culminamos el libro de San Marcos esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a ahuyentar cualquier obstáculo para que podamos aprender tranquilamente en el nombre de Jesús y que tu voluntad sea hecha, que sean tus palabras y no nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya vieron, tenemos nosotros, una vez más, buenas noches, la serie El Reino de Dios en toda la Biblia, pero en este momento el libro de Mateo. Tenemos Mateo acá y gracias a Dios le damos porque Él nos da esa oportunidad, ¿verdad? De estar aquí siempre aprendiendo, ¿verdad? En el reino de Dios en toda la Biblia. Bueno, ya sabemos que recapitulando, creo que terminamos en el libro de Marcos, obviamente, pero en el capítulo 10. Y vamos a reanudar un poquito, disculpe por la voz, pero hemos estado usándola mucho, adentro y afuera. Entonces, gracias a Dios. Así que vamos a saltar al 10, a recapitular, o al 11. Vamos a ver, primero Dios.
Vemos aquí, gracias a Dios, ok. Vemos acá, tenemos, ¿qué pasó ahí? ¿Tenemos o no tenemos? Las visuales. Creo que sí, aquí está. Ítem. Ok. Ok. Creo que ahí van a estar. Perdonen por el atraso. Sí, estamos aquí, ¿verdad? Tenemos nosotros lo que es, bueno, San Marcos 11, ¿verdad? Estamos hablando de la entrada triunfal en Jerusalén. Bienvenidos a los que estén conectados. Buenas noches. Sandra Soto, te queremos mucho. Dios te bendiga. Nelsito Ordóñez, ¿cómo estamos, Nelsito? Aquí estamos, unas reacciones para ustedes. Y como les digo, disculpen por la voz, pero no por eso voy a dejar de hacerlo, porque no queremos perder el hilo, ¿verdad? Ya lo hemos perdido 2 veces en este año y no lo queremos seguir perdiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar. Ya saben ustedes esa historia, ¿verdad? Solo vamos a estar recapitulando, ¿verdad? Y haciendo resumen corto. Hoy terminamos Marcos, gracias a Dios, ¿verdad? Todos los libros son buenísimos y los disfrutamos, pero es bueno que nosotros vayamos avanzando, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, tenemos aquí que dice que cuando se acercaban a Jerusalén junto a Perfagé y Betania, frente al monte de los olivos, ¿verdad? Frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, ¿verdad? ¿Para qué? Y los llevó, los mandó para que ellos fueran a buscar y hallar en un pollino atado en el cual ningún hombre había montado. Ese es en el 2, ¿verdad? En el 3 dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Me entiendes? Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús le había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus manos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Un segundito. Ok. Estábamos mejor de la garganta, pero ahorita que voy empezando ya se va a arruinar otra vez. Bueno, vamos a tener que tomar un poquito de agua. Dice, y el 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mas no sabían que Él era el Señor también, ¿verdad? Entonces, el número 10 dice algo muy bonito. Dice, bendito el reino. Ajá, bendito el reino, ¿verdad? El sistema de gobierno del reino de Dios. Nos referimos también al Espíritu Santo, ¿verdad? Bendito el reino de nuestro Padre David, dice ahí. Pero ya sabemos que Jesús les dijo que el papá de David era Jesús, no Jesús, el padre de, no David, padre de Jesús, ¿verdad? Pero decía, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, ¿verdad? Pero eso lo hacían por cultura, pero la verdad era realmente el Espíritu Santo, el reino de Dios, el que llegaba, porque eso es lo que Jesús predicó en Jesús, Juan y todos ellos predicaron antes, ¿verdad? No era
arrepentidos porque el reino de David ha venido. No, el reino de Dios, el reino de los cielos ha venido. Entonces, muchos judíos todavía toman esto por costumbre y es correcto, pero a la misma vez incorrecto porque no podemos darle la gloria a nadie, solo al Espíritu Santo o a Jesucristo o al Padre. Bien. Acuérdense que estamos viendo la importancia del reino de Dios. El reino de Dios. Aleluya. Entonces, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, ¿verdad? Entonces ellos ya iban caminando, iban en el camino, acuérdense que no era cerca, estaba largo. Y dice, al día siguiente, eso quiere decir que pasaron probablemente mucha mayoría de la parte de la noche caminando y me atrevo a decir que Jesús oró la mayoría de la noche, ¿verdad? Para no dejar su costumbre y su disciplina de orar en las noches y en la madrugada, ¿verdad? Entonces, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, podemos ver acá que Jesús mismo tenía, me voy a hacer para acá, que Jesús mismo tenía una, disculpe, perdón. Ok, Jesús mismo tenía una necesidad, perdón. Ok, vamos a extender esto un poquito. Jesús mismo tenía una necesidad que tenía que cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la necesidad? Él tenía hambre, ¿verdad? Él tenía hambre. Entonces, si nosotros analizamos esta situación, podemos ver, ok, sí, todo está bien. Entonces, si vemos la situación, podemos analizar que él tenía hambre, había una necesidad y había que satisfacerla, ¿verdad? Entonces, viendo de lejos, dice en el 13, ¿verdad? Dice en el 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Déjenme traer un poquitito de agua y gracias por entender. Bueno, él fue, ¿verdad? Y cuando llegó no vio nada. Ya me siento mejor. Entonces, no vio nada. Dios lo bendiga, hermano Arnold Paredes. Dios lo bendiga, hermano Radamés. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlo siempre aquí. Bueno, entonces ya vimos que Jesús llegó a la higuera. Esto es en Marcos 11:13. Y viendo de lejos que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló nada, sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Bien importante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con Jesús? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron, ¿ok? Estamos hablando de reino, ¿verdad? Entonces, usted piensa que Jesús fue un ingrato. Usted piensa que Jesús
se equivocó. Usted piensa que Jesús era simplemente enojón y porque tenía hambre él se enojó y él maldijo, ¿verdad? Él no bendijo la higuera, ¿verdad? O sea, un árbol que da higos. No lo bendijo, sino que lo maldijo. ¿Por qué? Porque no había fruto. Ok, eso es entendible. Pero al mismo tiempo, podemos ver que la Biblia nos dice que no era tiempo de higos todavía, ¿verdad? Entonces que estaba fuera de tiempo. Entonces, eh, acuérdense que estamos hablando del rey del universo acá, ¿verdad? Entonces, él sabía que no era tiempo para los higos, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer en esa situación? Bueno, si usted se pone a pensar, si, si Jesús vino a bendecir y a traernos vida y vida en abundancia, pero viene, él tiene hambre y no encuentra higos y maldice la higuera porque no le dio fruto, porque solo tenía hojas. Entonces, ¿qué le quiere decir a usted? Acuérdese que la Constitución, nuestra Biblia, nos dice que nosotros tenemos que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que tener frutos, pero no solo frutos, sino que buenos frutos. Y el que no tuviere frutos buenos será cortado y echado al fuego eterno, ¿verdad? Ya sabemos que eso es lo que nos dice. Pero entonces, si nosotros sabemos esto, se lo voy a poner ahí, el 13 dice, y viendo de lejos una higuera, la vio de lejos. O sea, el primer principio es verla de lejos. Después vio que tenía hojas. ¿Ok? Ya vimos que nosotros somos semejantes a los árboles, de acuerdo a la Biblia, y ramas, flores y también fruto, ¿verdad? Entonces, si nosotros, digamos que nosotros somos ramas y nosotros sacamos hojas, ¿verdad? Que en nuestro caso tendría que ser hijos. Cámbiale las vocales, en vez de O, póngale una I, y en vez de la A, póngale una o también una S, ¿verdad? Hijos o hijas, está bien, no hay problema. Si usted tiene hijos y tiene, si es posible, flores y todo está, es un buen árbol, y desde lejos, ajá, aquí está el truco, y desde lejos usted ve que el árbol tiene hojas, se ve un árbol bonito, se ve un árbol súper excelente. Pero cuando usted llega de cerca, usted se da cuenta que tiene hojas, pero no tiene flores y no tiene frutos. Entonces, cuando usted se acerca, acuérdese que Dios sabe la verdadera intención de nuestro corazón y Él conoce nuestro corazón. Él escudriña, el Espíritu Santo escudriña los pensamientos más profundos, ¿verdad? Entonces, y nuestro corazón también. Entonces, cuando Él ve que nosotros no tenemos frutos verdaderos, entonces hay una cosa que se llama maldición y hay otra cosa que se llama bendición. Entonces, el mismo Jesús podría endurecer nuestras ramas, nuestras bases, nuestras raíces, nuestro tronco, puede secar nuestras hojas y nuestros frutos para siempre. Si ve que nosotros somos árboles ya grandes, ya tenemos mucho tiempo de estar en el Evangelio, ya tenemos mucho tiempo de estar en el camino supuestamente siguiendo los pasos de Jesucristo, pero no tenemos fruto, pero podemos decir, pero estaba fuera de tiempo, no era temporada de higos, pero acuérdense que Jesús nos manda a tener fruto a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Él
vive en una dimensión donde no hay tiempo. Y si nosotros estamos viviendo bajo el reino de Dios, nosotros no nos sujetamos a ese tiempo, ni que la noche, ni que el día, ni que la noche es para dormir, ni el día es para trabajar solamente y dedicarnos a las cosas del mundo. No, todo el tiempo de día y de noche es para el Señor, para la obra del Señor, para el reino de Dios. Ahora, pero hermano, ¿cómo vamos a dormir? Claro que tenemos que dormir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor para ver cuándo es que Él nos tiene que decir. Usted tiene que estar listo, que si Él le dice en la noche, a las 2, 3 de la mañana, necesito que hagas esto. Al mediodía del siguiente día, necesito que hagas esto. A las 3 de la tarde del siguiente día, necesito que hagas esto. A la 1 de la madrugada le dice, necesito que hagas esto. Usted tiene que estar pendiente, sujeto al Espíritu Santo, sujeto a la Biblia, sujeto a la palabra del Señor, sujeto a los frutos del Espíritu, porque Dios le da los dones y también le da los frutos. Si le dio los frutos es para que los disfrute alguien más. Usted sabía que el árbol de manzanas da manzanas, pero ¿quién se come los frutos? ¿Otra persona o los árboles? ¿Verdad? Nosotros somos árboles y nosotros tenemos que dar fruto para que otros lo coman. Ah, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros queremos disfrutar de los frutos. Nosotros queremos gozar de los frutos. Nosotros a veces queremos vender los frutos, ¿verdad? Queremos vender el evangelio, queremos lucrarnos del evangelio, queremos hacer muchas cosas para nuestro beneficio cuando el evangelio o los frutos que nosotros tenemos son para otros, para que otros se coman nuestro fruto y de semilla y siembre esa semilla va a dar fruto, entonces y crezca otro árbol con otro fruto del reino de Dios. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a ver, dice aquí, oh, amén, Dios lo bendiga, hermano Arnold Paredes. Mucho gusto. Otra vez, dice aquí Giovanni Antunes, Dios le bendiga, hermano. Tenemos aquí Marlene Bernardine dice, vamos a ver, alguien dice que no era la primera vez que había venido, sino que había venido varias veces, pero nunca encontraba fruto. Por eso, cuando vino la última vez, la maldijo. Sí, los evangelios lo dicen de diferentes maneras, pero aquí estrictamente en San Marcos se nos dice que él pasó la primera vez y no encontró. Después pasaron la segunda vez y ya estaba completamente seco. O sea, la primera vez que Jesús pasa y ve y no ve frutos, maldice. No siempre, pero maldice al árbol. Después pasó para otro tiempo, llegaron de regreso y Pedro les pregunta por qué, mira maestro, se secó el árbol, porque ya lo había maldicho o maldecido Jesús. No maldicho, perdón, maldecido Jesús. Él estaba maldito, ¿verdad? La higuera estaba maldita. Pero eso nos queda a nosotros de lección, que nosotros tenemos que dar fruto a cualquier hora. Nosotros tenemos que estar listos para dar fruto a cualquier hora, ¿verdad? Entonces, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el tiempo, nosotros tenemos que estar sujetos al tiempo del Espíritu Santo, no al tiempo de nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos limitamos, sí, yo quisiera, pero no puedo porque tengo que trabajar. Sí, yo quisiera, pero no puedo porque tengo que trabajar. Sí, yo quisiera, pero no puedo porque tengo otro compromiso. Entonces, eso pasó cuando en la parábola se nos habla que invitaron a varios a la cena del Señor, a la casa, a la fiesta. Pero unos estaban ocupados haciendo sus propias cosas. Entonces se enojó el dueño del lugar, ¿verdad? Esa es la parábola. Y
él dijo, traigan a todos los demás, a todo el que encuentre, tráigalo. Como los hijos del rey, los suyos, no quisieron aceptar la invitación, él trajo a todos los gentiles y a todo el que viera. Por eso también nos dice que probablemente las prostitutas, le decía a los fariseos, van a entrar primero o van a ser las únicas personas que van a entrar antes y no los fariseos al reino de los cielos y los ladrones, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos sí aceptan el evangelio del reino de Dios y tienen más fe que los mismos fariseos, ¿verdad? Pero no queremos atacar a los fariseos todavía, ¿verdad? Entonces, es importante, súper importante, Marcos 11:13. Es importante, hermanos, que nosotros estemos dando fruto en todo tiempo, porque no sabe cuándo Jesús va a pasar a evaluar. Y si usted no está dando fruto, puede que usted sea excluido de la salvación o excluido del reino de Dios, ¿verdad? Y eso es bíblico. Wow, pero qué feo se escucha, qué malo es Jesús. No, es que acuérdese que Él quiere que nosotros estemos dando fruto, ¿verdad? Y si damos fruto y que demos buen fruto, ¿verdad? Y el que no dé fruto, pues eso depende de cada uno. Uno escoge si uno está del lado de Dios o en contra de Dios, ¿verdad? Pero no podemos estar en medio, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos aquí. Dice, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie de tu fruto. Wow. O sea que si no damos fruto para Jesús, no vamos a dar fruto para nadie. Y lo oyeron sus discípulos, ¿verdad? Ahora viene lo bueno, mire. Después, ese día como que Jesús estaba un poquito molesto, pero a veces los que tienen celo del ministerio, hermanos, ellos saben realmente bien qué es lo que significa esto, ¿verdad? Los que están ligados al reino de Dios entienden muy bien esto. Dice, vinieron pues, después de lo que pasó, vinieron pues hacia Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, ¿verdad? Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Otro día les voy a dar la revelación, una revelación más profunda de esto, que ustedes van a estar súper emocionados por escucharla, porque hay un misterio bien grande en esto. Entonces, y dice, y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, el 17, diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, ¿verdad? Entonces, eso, si no me equivoco, está en Isaías. Y más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Ya sabemos que los ladrones son, como ahora somos el templo y morada de Dios, los ladrones son demonios o son espíritus inmundos que no nos dejan, ¿cómo les podría decir? No nos dejan seguir, ¿verdad? Conectados con el Señor, porque somos casa de oración y no cueva de demonios, ¿verdad? Entonces, ya sabemos nosotros que esa es la función de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que nosotros enfocarnos en que somos templo y morada del Señor. Por lo tanto, no cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, como siempre, ¿verdad? Y buscaban cómo matarle. Si ustedes supieran. Entonces, buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque le tenían miedo.
por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, la noche, no dice de día, Jesús salió de la ciudad. ¿Por qué? Para que no lo mataran. Entonces, y regresando a la higuera, ¿verdad? Dice aquí, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Eso quiere decir que toda la noche se la pasaron caminando también y se detuvieron a orar, me imagino. Que lo cual estoy bastante seguro que oraron para protección, para muchas cosas y porque es mandato de Dios. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. Wow. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Créanmelo, hermano, que sí trabaja. Yo lo he comprobado muchas veces. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Wow. Ahora, ¿qué podemos hablar nosotros sobre esto? Bueno, dice, por tanto os digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo más importante es cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema aquí del árbol? De la higuera que se secó. Ellos querían enseñarle que el fruto más importante para Jesús es que tengan fe. Y lo más importante que él decía es que si nosotros tenemos algo en contra de alguien, que perdonemos o pedir perdón, ¿verdad? Que perdonemos o pedir perdón para estar bien conectados con Dios y conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, dice en el 26, ¿verdad? Entonces ya sabemos aquí que tenemos, dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes. Ya sabemos que lo que le preguntó, ¿verdad? Que con qué autoridad él hacía todas esas cosas. Ya sabemos que con Juan, ¿verdad? Vamos adelantando. Estas cosas ya lo tenemos. Acuérdense que los fariseos y los herodianos eran los que gobernaban en ese entonces, ¿verdad? Entonces vamos a la parte, no, esto ya lo tenemos, lo vimos en Mateo, ¿verdad? Entonces, ya vimos que Jesús fue ungido en Betania por medio de María Magdalena, ¿verdad? Y esto es muy importante que lo aprendamos del reino, porque dice que hubo algunos que se enojan dentro de sí, diciendo que por qué malgastamos las cosas en adoración o en alabanza a Jesús. Pero esto era solamente para que fuera ungido para el entierro y para su sepultura, ¿verdad? Entonces, Judas ofrece entregar a Jesús, ¿verdad? Entonces le dijo, aquí tenemos, vamos a ver, a Jesús ante Pilato. Eso sabemos que esto es del reino también, pero eso
Estamos viendo nada más la importancia, ¿verdad? Tenemos la resurrección. Aquí tengo subrayado, ¿verdad? Jesús se le aparece a María Magdalena y a ellos también. Pero dice que cuando María Magdalena y la otra María y Salomé, la madre de los otros dos pescadores, ¿verdad? Llevaban ungüentos para ungirlo, ¿verdad? Ya no estaba Jesús porque ellos preguntaban qué haremos, cómo haremos para remover la piedra, pero cuando ellos llegaron había un ángel o había un joven, como dice aquí, y les dijo que Jesús ya había resucitado y que fueran a decirle que se lo dijeran a alguien más, ¿verdad? Entonces después, como ellos no creyeron, corrieron asustadas y le dice, habiendo pues resucitado Jesús, eso es Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado los 7 demonios capitales, ¿verdad? Entonces, yendo ella, lo hizo saber a todos los que habían estado con él y estaban tristes y llorando, ¿verdad? Y ellos cuando oyeron esto, ella no le creyeron a ella. Pero después, para que les creyeran, Jesús se le apareció a 2 de sus discípulos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aun a ellos les creyeron, ¿verdad? Entonces, vamos casi culminando el libro de Marcos, que nos dice aquí, bueno, finalmente, Marcos 16:14, se le apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? Porque ya Judas se había muerto, ¿verdad? Entonces viene y le dice, finalmente se les apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, ¿verdad? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Eso es lo que no le gusta a Jesús, la incredulidad, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, y fuera bautizado, ya vio, no puede, ahí donde usted puede debatir si el bautismo es importante o no, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. No estamos hablando de reino, estamos hablando de la salvación. Mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Aunque sea bautizado, pero no cree, va a ser condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es solo para los que creen. O sea que si usted no cree que eso es necesario o que eso se puede hacer, usted puede ser condenado. Wow. Entonces nosotros, hermano, si vemos que alguien más está haciendo estas cosas, usted no tiene ningún derecho, ni yo, ni nadie, de decirle que no hagan eso, porque estas son las señales de los que creen y tienen su fe puesta en Jesucristo. Entonces, si hay alguien que les llega a decir, hey, ustedes no pueden estar orando por toda la gente, ni sacando fuera demonios, ni hablando lenguas todo el tiempo. Y también acá decía que tomarán serpientes y no les harán daño. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y hay alguien que le dice que no lo haga. Entonces eso se le llama el espíritu de anticristo. Trabajando juntamente con el espíritu de Jezabel, junto con el espíritu, depende de qué temperamento tenga, de Acab, que es el mismo espíritu de la serpiente que habló con Eva, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando alguien nos hable de esa manera, porque es probable que no venga del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces
después es bien importante esto que dice acá. La ascensión y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y ellos saliendo predicaron. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. O sea que la ayuda venía del Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿A qué? A la palabra. ¿Verdad? Las señales seguían a la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos ver cuál es la importancia, hermanos, de que nosotros apliquemos el reino de Dios en este planeta, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros estamos promoviendo el reino de Dios en la Biblia, ¿verdad? A la misma vez estamos hablándoles en el Evangelio de San Marcos, el libro de San Marcos, comparando, ¿verdad? La importancia de lo que nosotros tenemos acá en la Biblia, ¿verdad? Acá nos dice que ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles. El Señor era el que les ayudaba, ¿verdad? Y también confirmando la palabra a través de las señales que ellos tenían y que les seguían por medio de la palabra, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos en mente que si nosotros hacemos caso al reino de Dios, entonces las señales nos van a seguir, ¿verdad? Entonces, es muy importante que si usted tiene preguntas, puede hablar con sus pastores o con sus líderes. Si ellos tienen la capacidad de hacerlo, de contestar, lo pueden hacer. O también, si sus pastores o líderes están de acuerdo, pueden hablar y nosotros podemos ayudarles por medio de la palabra del Señor y del Espíritu Santo a responder preguntas que usted pueda tener que todavía pueden ayudarle a acelerar más su ministerio, porque todos los que estamos acá tenemos un ministerio excelente y grande para el Señor. Todos los ministerios son especiales. No hay gran ministerio, ni hay pequeño ministerio, sino que todos los ministerios son grandes para el Señor, porque todos somos del cuerpo de Cristo. Entonces, toda parte del cuerpo es esencial e importante, ¿verdad? Unos son más visibles y otros son menos visibles. Pero es importante que nosotros tomemos en cuenta que ningún ministerio es más o menos del que nosotros tengamos o el que otras personas tengan, ¿verdad? Ahora, todo depende también de la entrega que usted le dé al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, una pregunta, ustedes pueden hacer una pregunta si quieren ahorita, tienen alguna pregunta, pueden hacerla, pero les tengo una pregunta yo. ¿Cuánto tiempo ustedes le dedican al reino de Dios al día? Recuerden, tenemos 24 horas cada día. ¿Cuántas horas o cuántos minutos o cuántos segundos usted le dedica a la obra del reino de Dios? No estamos hablando de orar, no estamos hablando de leer la Biblia, sino que en sí a la obra. A lo que nos dice acá, vamos a ponerlo de nuevo, dice, el Señor después que les habló, fue recibido arriba del cielo, o sea, Él está allá, ahora tenemos al Espíritu Santo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, por supuesto, nada más y nada menos que el Señor, y confirmando la palabra con las señales. O sea que la palabra tiene que ser confirmada por medio de las señales.
que le seguían. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes dedican tiempo o cuánto tiempo le dedican ustedes al reino de Dios, a la obra del reino de Dios, a la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio, que lo tenemos aquí en Mateo 28:19, pero también en Marcos 16:15, ¿verdad? Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será bautizado. Aunque esté bautizado pero no cree, será condenado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros, aquí está, cuántos de nosotros estamos activos todos los días en la obra del Señor? No estoy hablando que estamos orando y estamos leyendo la Biblia. Eso no es trabajar en la obra del Señor. Trabajar en la obra del Señor es caminar y hablarle a alguien nuevo todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Cuántas horas al día le dedican ustedes a la obra del Señor? Ahora, si el ministerio de ustedes es enseñar o es discipular a alguien y ustedes van, pero siempre tienen que salir de su casa, ¿verdad? Y enseñar a alguien, entonces ustedes están haciendo la obra del Señor porque están edificando, están propagando, ¿verdad? Porque dice, y de predicar el evangelio a toda criatura. También dice en Mateo, enseñándole todas estas cosas que os he mandado. Tienen que enseñar, ¿verdad? Es para todos, es el mandato de enseñar. Entonces, ¿cuánto están enseñando todos los días? Quisiera que me respondiera alguien por lo menos cuánto tiempo, porque me quiero inspirar yo. Quiero inspirarme yo. Todos los días tenemos que hablarle por lo menos a una persona. Obviamente no los va a poder bautizar inmediatamente, especialmente aquí con nosotros, que si hay ríos por cerca, pero están más congelados que otra cosa. Pero sí así puede hacerse un plan de bautizo, ¿verdad? Y pueden ponérselo como meta a ellos para que en un día lo van a hacer. Acuérdense que en Marcos se nos dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿verdad? Será salvo. Entonces, ¿cuál sería una respuesta? O pueden ponerme también si lo hacen sí o no, por favor. Quiero que me respondan. Si trabajan todos los días para Dios, si están trabajando ustedes en el reino de Dios todos los días o no, ¿verdad? O pueden poner un emoji con el pulgar arriba o con el pulgar abajo, cualquiera que usted cree. Y si no quiere poner nada, pues ya eso quiere decir que quizás no, ¿verdad? Entonces, cualquiera la voy a aceptar. Pero es importante que nosotros, hermano, es importante que nosotros estemos enfocados, en expander el reino de Dios. ¿Cuál es el trabajo? Expander el reino de Dios. Para enseñando las cosas que os he mandado. También hablarles, explicarles lo que es el reino de Dios. Es tan fácil porque si usted no sabe, lo único que puede hacer es irse a Mateo del 10, del 12, del 13 en adelante, hablar de parábolas también. Y simplemente leer la Biblia y decirles cuál es la explicación, pidiéndole las palabras al Espíritu Santo, porque nosotros no somos perfectos y a veces podemos nosotros arruinar. Podemos arruinar la obra de Dios por no hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos y hermanas, que nosotros empleemos
el expander del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, también si usted conoce a alguien que le podría servir este video, puede compartirlo. Puede compartirlo en su pared o puede mandárselo directamente a alguien más que le pueda ayudar a motivarse, ¿verdad? A entender lo que es el reino o aprender un poquito más o a motivarse para que trabajen más, ¿verdad? Entonces, este año 2024 yo sé que va a ser un año próspero en cuanto a ganar almas, ¿verdad? Y en cuanto a la cosecha que hemos estado esperando de parte del Señor de almas, no para tener las iglesias llenas ni las congregaciones llenas, sino que para que más almas sean convertidas y comprendan y puedan vivir el reino de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Salimos hoy con mi hijo Samuelito, salimos a compartir el evangelio. Había una señora y fuimos y compartimos el evangelio. De hecho, hablamos con unas cuantas personas, pero nos abrieron la puerta. Bueno, y compartimos el amor del reino de Dios, compartimos una palabra, compartimos la palabra de Dios, compartimos el amor de Dios y hasta compartimos regalitos, ¿verdad? Que Dios tenía para ellos. Entonces, esta persona empezó a llorar sin haberles dado la palabra a Dios. Ellos se sentían movidos y decían, disculpe que estén llorando, pero no sé qué me pasa. Entonces nosotros sí sabemos qué es lo que pasa. El Espíritu Santo estaba en medio, ¿verdad? Nosotros en estos tiempos de festividad, de Navidad, que no son realmente para celebrar la Navidad, ¿verdad? Sino que para el consumismo mundial. Pero eso es otro tema. En estos últimos días nosotros tenemos que tener misericordia sobre las otras personas que no tienen a Jesús en su corazón y que probablemente uno de esos días podrían perder su vida. Y usted tuvo la oportunidad de compartir y no lo compartió, ¿verdad? Entonces, hermanos, por favor, les insto a que en el nombre del Señor ustedes se sientan motivados en esta última semana, en estos días, antes del 2024. Entréguele frutos a Jesucristo. No sea como la higuera que se vaya secando de poco a poco, o sea que Jesús diga algo sobre usted porque no estamos dando fruto, ¿verdad? Tenemos que dar frutos, hermanos, tenemos que dar mucho fruto y tenemos que dar buen fruto, ¿verdad? ¿Cuántas almas ha traído usted en el 2023 y cuántas almas está preparando o pensando o planeando traer para el 2024? Esa es la pregunta de esta noche. Y le decimos al Espíritu Santo que nos ayude a que seamos lámparas en la oscuridad de este mundo. Que Él nos ayude a quitar toda oscuridad, todo espíritu de obstáculo, todo espíritu que nos obstaculice, toda maledicencia, toda influencia demoníaca del enemigo que quiera estorbarnos en nuestra vida en el proyecto de ganar más almas para Cristo. No es decirle que Jesús le ama, le damos un tratado y ya estuvo. No, esas personas tienen que recibir el Espíritu Santo. Esas personas tienen que recibir palabra de Dios. Esas personas tienen que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador para ganar almas. Después tienen que ser discipulados, no se dejan aventadas, ¿verdad? Porque después vienen los buitres, después vienen los cuervos y se llevan esa semilla. Y puede que sea hasta peor después. Entonces, nosotros tenemos que ponernos como meta, hermanos. Como meta, tenemos que ser diferentes el siguiente 2024, ¿verdad? Entonces, tenemos algo muy especial en la otra semana porque tenemos a Lucas,
el libro de Lucas el siguiente jueves, ¿verdad? Que vamos a seguir con el reino de Dios en toda la Biblia. Pero vamos a despedirnos. Déjenme darle una bendición por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bendice a esa persona que está al otro lado de la pantalla viendo ese video en el nombre de Jesús. Multiplica sus bendiciones, multiplica la bendición para sus familias, sus amigos, su comunidad, su vivienda. Multiplica la alacena en sus refrigeradoras, en sus casas. Multiplica el pan para que ellos puedan ser de bendición a otros también y puedan dar de lo que tienen. Por favor, si usted tiene 2 o 3 cosas, compártalas. Espíritu Santo, ayúdales a que ellos puedan compartir el evangelio y que puedan compartir de lo que ellos tienen. Espíritu Santo, ayúdalos a que puedan dormir tranquilos, que puedan descansar tranquilos, a que puedan orar tranquilos de madrugada, de día o de noche, a la hora que sea, que puedan orar sin ningún estorbo, para que tú puedas desarrollar el ministerio que tienes diseñado y el propósito que tienes diseñado para ellos. Declaramos bendiciones hasta que sobreabunden y también reprendemos al devorador en sus mesas y en sus finanzas en el nombre poderoso de Jesús. Los queremos mucho. Espíritu Santo, cuídalos. Ayúdanos también a nosotros a que podamos ser de bendición a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestras congregaciones. También que nos ayudes a ser valientes cuando tengamos que reprender al enemigo o reprender a alguien influenciado por el enemigo también que nos quiera estorbar en la obra que tú tienes para nosotros, ¿verdad? El enemigo no tiene lástima a nosotros, no vamos a tener lástima a nosotros del enemigo tampoco. Y en el nombre de Jesús cortamos todo plan que él tiene, los atamos de manos, de pies, les vendamos los ojos para que no puedan ver en el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos mucha fe que Él nos va a ayudar porque Él lo ha prometido en su palabra. Hermanos, los queremos mucho. Les deseamos muchos abrazos. Que Dios nos los bendiga. Y recuerden que estamos acá en San Marcos, pero estamos hablando de el reino de Dios en toda la Biblia. Hermanos, Dios me los bendiga. Los queremos mucho. Tenemos muchas bendiciones de parte de Dios a través de la Biblia. La siguiente vez, el siguiente segmento, este jueves, que nos vamos a ver por acá. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.